Ay, mi madre, se llenó la camioneta aquí ahora, un camión y demás, la Movie and Play. Ellos están identificados con uno. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde lo agarran ustedes? ¿De Santiago? ¿De Jarabacoa? Dice el Moreno, película. Pipo, ¿cuántos nacionales haitianos detenidos en este día? La Movie and Play, mi gente. Miren ese camión totalmente lleno aquí en operativo que se está realizando en la ciudad de La Vega, Jarabacoa, Constanza y demás partes del país. Dios mío, mi gente, miren cuántos han traído. Vamos a contar la fila alemana aquí de último minuto. Han traído un camión llenito, la Movie and Play. Ahí están ayudando a bajarse. Esto es un operativo migratorio a nivel nacional por orden del presidente Luis Abinader. Son como 50 haitianos que han traído aquí. Y eso le puso punto final a lo que es la guagua que estaba vacía, que ahora se va a llenar. Vamos a ver aquí si no se tira uno. Dicen que van a hacer una cadena humana, la Movie and Play. Ay, Dios mío, mi gente. Imágenes exclusivas del quinto toque de queda del Wiwiu. Miren cuántos nacionales haitianos lo trajeron todos de Jarabacoa. Ellos tienen esposado con los Star Rap. Le dicen que hagan una cadena. Esto es en la entrada de La Vega ahora mismo, mi gente, miren. Señores, han bajado como 50 nacionales haitianos. Imágenes exclusivas, aquí van. Lo van a subir ahora. Se llenó la camioneta, mi gente, de último minuto, operativo migratorio en todo el país. Ante la situación que está pasando con el país de Haití, que estamos en la misma isla. Y eso es lo que se está dando hasta el momento. Ahí está la camioneta repleta de nacionales haitianos. Estos van a ser enviados hacia Santiago. Luego van a mandarlo hacia Haití. Me dicen que esto está caliente, mi gente. Compartan el video, suscríbanse al canal. Aquí nos pedimos las imágenes de los que apresaron en otro operativo que se realizó en Jarabacoa. Repito, eso es a nivel nacional. Denle like, compartan los videos, que esto va a ser a diario, porque el presidente dijo que hay que repatriar a quien no tenga los documentos legales de ese país. Y así está la camioneta, mi gente. Con esto finalizamos. Gracias a todos por el apoyo que nos dan. Quiero decirle que de manera personal, en mi persona, no existe ningún tipo de discriminación hacia los haitianos. Grabamos estos videos para que ustedes vean cómo es la situación de quien vive en un país sin documentación. No discriminamos ni aceptamos ningún tipo de maltrato hacia los haitianos. Pero leyes migratorias son leyes migratorias.